Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo tramitar el visto de procura de trabajo o la visa de procura de trabajo aquí en Portugal. Tú que me miras y quieres venir a Portugal en el año 2023, este tema va a ser muy importante para ti, porque voy a aclarar punto a punto cómo tramitar la visa, cuáles son los requisitos, qué necesitas y solventar todas esas incógnitas que tenemos a la hora de tramitar esta visa. ¿Vale? Comencemos. 1. ¿Por qué fue impulsada esta visa? ¿Cuál es la diferencia entre la manifestación de interés y esta visa? ¿Ok? Bueno, realmente el gobierno portugués impulsa esta visa de procura de trabajo porque muchas personas estaban viniendo aquí a Portugal de forma de turistas y luego al pasar un tiempo estas personas decidían quedarse en el país. Esto nos da un margen de saber realmente cuáles personas vienen turistas y cuáles personas vienen a buscar trabajo o a hacer vida, ¿ok? Aquí en Portugal. Entonces, ¿por qué lo impulsan? Para poder clasificar, ¿ok? Y que tú como persona que quieres viajar en este año para acá, puedas llegar ya con una base, digamos, o un pequeño estatus migratorio y así poder buscar ese trabajo. Y aparte, optar por una residencia física aquí en el país de algunos años y poder hacer vida, ¿sí? Aclarando este punto, quien impulsa totalmente la visa o quien maneja o que sigue regularizando todo este trámite es el SEF, que es el Servicio de Extranjería y Fronteras. Hoy en día en Portugal se sigue manteniendo, se escucha por allí que puede cambiar, pero bueno, hasta que no lo haga no podemos, digamos, asegurarlo, ¿ok? Mientras tanto sigue siendo el Servicio de Extranjería y Fronteras en Portugal. Ok, aclarando este punto, ¿en dónde se puede tramitar esta visa o este visto de procura de trabajo? Se puede tramitar en cualquier consulado portugués a nivel mundial. ¿Por qué en cualquier consulado? Porque hay personas que dicen, bueno, pero yo solamente es en el consulado de origen, ni no lo es. Si una persona de otro país se encuentra en otro país distinto y está allí un consulado, puede tramitar su visa de procura de trabajo sin ningún problema, ¿ok? Aclarando este punto, pasamos al siguiente. ¿Por cuánto tiempo me dan la visa? Es bastante tiempo, me alcanzará para poder yo conseguir este trabajo, porque si es una visa de trabajo es para yo buscar trabajo o de buscar trabajo. Entonces sí, es por 120 días y a partir de allí tenemos una prórroga por 60 días más. Entonces son un total de 180 días para poder buscar trabajo aquí en Portugal. Yo creo que son más que suficientes. Hay personas que ya en un mes, 2 meses ya tienen trabajo, pero bueno, esto va a depender de cada persona, ¿vale? ¿Qué pasa si ya no consigo trabajo en ese tiempo? Realmente tienes que volver otra vez a tu país. Por esa razón vas a tener que tener un pasaje de ida y vuelta, ¿ok? Y luego a partir de allí no puedes tramitar otra vez de nuevo, no puedes pedir otra vez este visto de procura de trabajo hasta no pasar un año. Tienes que esperar un año para poder otra vez pasar a buscar este pedido o hacer el pedido a través del consulado, ¿sí? Otra cosa, ¿puedo viajar con mi familia? No puedes viajar con tu familia porque es una visa para ti. Tú solicitas la visa de trabajo, se te deja aprobada a ti y tú viajas con esa visa. No puedes atraer a otra persona, ¿ok? Otro punto específico, ¿puedo traer a un menor si al padre y la madre le tramitan la visa de procura de trabajo? Sí, sí puede, solamente que necesitas unos requisitos que lo hablaremos más tarde, ¿vale? Quiero hacerles este video un poco más interactivo porque puede ser un video un poco bastante extenso y que sea claro y que lo puedan entender, ¿sí? Entonces lo que vamos a pasar es al ordenador para que a través del ordenador podamos entrar dentro de los links y así puedan ustedes observar cuáles son los links, cómo accesar, cómo se agrega a los usuarios, cuáles son los requisitos, para qué sirven realmente esos requisitos, porque por ejemplo hay algunos requisitos para poder llegar aquí con trabajo o algunos requisitos de dinero que te pueden pedir, pero también pueden ayudarte otros lineamientos que a veces, como está la página en portugués, no se entiende totalmente o va cambiando, ¿ok? Así que comencemos. Ok, chicos, ya nos encontramos en el ordenador, así que en esta primera parte de este video voy a enseñarles cómo hacer el registro, ¿ok? Cómo registrarse para poder hacer la solicitud de la visa. Solamente tienen que buscar en el navegador en Visas Portugal
al primer link, darle un clic. Allí pueden ver cómo iniciar sesión desde el principio. Ahora, si le damos un clic a e-visas, nos va a dirigir directamente a la página que dice pedidos de visa.mne.gov.pt. ¿Vale? Le vamos a traducir la página para que podamos entenderla completamente. En la primera pestaña vemos que es un nuevo portal de e-visas que sirve para efectuar la programación si es necesario, gestionar registros previos y que se puede realizar una sola vez este registro, ¿sí? Este nuevo portal nos ofrece donde podemos enviar todos los formularios necesarios, aparte de registrarnos. Las nuevas funcionalidades como tal son que podemos hacer un registro único, cambiar de contraseña, tenemos la edición de los datos personales, consultar todos los pedidos, solicitudes de visados y posibilidad de juntar documentos y enviarlos, ¿ok? La solicitud de todos los visados. Yo veo muy importante porque desde aquí podemos, aparte de hacer registro, solicitar cualquier tipo de visa y en cualquier tipo de visa ver todos los documentos necesarios, ¿sí? Pero bueno, vamos a registrarnos. Iniciemos la sesión porque si le damos un clic allí donde dice registros no nos lo permite. Entonces siempre hay que primero darle a iniciar sesión. Ok, le damos un clic aquí y allí nos va a aparecer usuario, palabra pase. No soy un robot, pero allí no es. Vamos a darle aquí donde dice registrarnos. En esta parte vemos que dice nombre, apodo. Creo que la traducción está un poco mal ahí, es apellido. Yo voy a colocar mi nombre aquí, Alejandro. Ok. En la segunda parte voy a colocar mi apellido. Mi apellido por aquí. Si ven que este registro lo pueden hacer con mucho detenimiento, tiene que estar bien atribuido, pero si tuvieran alguna equivocación, no pasa nada porque luego dentro del mismo portal pueden gestionar los cambios, ¿sí? El nombre de usuario, yo en este caso voy a colocar aquí mi nombre solamente, Alejandro, porque a veces el mismo sistema te lo rechaza porque ya está siendo utilizado. Pero bueno, mi contraseña ya es una contraseña segura, ya me la da el ordenador, confío en él plenamente y vamos a utilizarlo, ¿ok? En la parte, ya la déjame guardarla, sí, ya guardé mi contraseña. Ahora, género, masculino en este caso, solamente masculino y femenino te deja. Aquí pueden colocar la fecha manualmente o también la pueden hacer dentro del mismo sistema, ¿ok? En la parte baja donde ven aquí que dice August 2023, pueden ir escogiendo, buscando uno por uno. Yo voy a escribirlo ya manualmente para hacerlo un poco más rápido, ¿sí? Primero el año, luego tenemos que colocar, perdón, creo que me equivoqué aquí un poquillo. Bueno, lo podemos buscar también por aquí, ¿vale? Pueden buscar los meses, si es más, o pueden buscar menos, pero bueno, vamos a escribirlo ahora sí bien. Mi fecha de nacimiento, vamos a poner una fecha allí provisional, 1991, colocamos el mes, vamos a escoger que sea el 05, sí, 05. Vamos a ver, no me está dejando escribir, puede ser algo que la página no está cargando. Vamos a ver, sí, ahora sí. Me faltaba colocar un guión. Ok, 05. Y luego vamos a colocar otro guión aquí y vamos a ponerle allí que sea un 15, ¿vale? Ves que se va cargando en la parte baja a medida que yo voy escribiendo. Hay que colocarle un guión. Vi que cuando le colocaba solamente la fecha no me dejaba. Y luego él ya solamente lo carga con slash. Aquí colocamos nuestra nacionalidad, que es venezolana. Aquí la podemos buscar, cualquier tipo de nacionalidad, en este caso venezolana. Y el documento de viaje. En el documento de viaje, la verdad, voy a intentar colocar cualquier tipo de documento, cualquier número, da igual, porque de cualquier forma, dentro del propio registro, cuando esté totalmente gestionado, podemos cambiarlo, ¿vale? También hay que tomar en cuenta que tu registro de viaje debe estar vigente. No importa si te equivocas aquí haciendo cualquier tipo de registro, te repito,
puedes otra vez dentro del propio registro, cuando ya esté gestionado, modificarlo, ¿vale? No hay de qué preocuparse porque como al principio de la página te dice que solamente es un registro único y que no puedes cambiarlo, que solamente es una vez, que puedes utilizar tu correo electrónico una vez y que ya no se puede, aún así cuando estás en la parte interna te permite cambiar la contraseña, te permite cambiar la fecha, el nombre, utilizar otro correo electrónico, ¿okay? Con referente al usuario, el usuario, primero yo intento colocar ese de Alejandro que aparece allí como usuario, porque no sé si me lo vaya a aceptar como Alejandro, porque puede ser que a otras personas ya los hayan colocado. Entonces solamente lo dejo así y después, bueno, en lo que me lo rechace ya lo puedo modificar. Vale, aquí te dice políticas de privacidad. Que respetamos los derechos de privacidad y no recopilar en el formulario ninguna información sobre usted sin su consentimiento, vale, que no van a divulgar tus datos en principio, que los datos personales de aquí le solicitamos tienen la finalidad de acceso a los prestados en el portal, sabes que solamente los datos van a ser utilizados para el portal y el desarrollo de tu organización, ¿sí? Acepto lo que he leído, acepto la declaración de privacidad de anterior y el consentimiento y el tratamiento de mis datos personales. Acepto todo eso y ya luego me tocaría solamente someterlos. Cuando lo someto aquí, en la parte baja, él carga y me dice user inválido. Aquí no es motivo de preocuparse, se los dije hace un momento que el usuario puede estar ya siendo utilizado. Solamente le doy un clic aquí en esta X, vuelvo otra vez atrás y en esta parte intento modificar. Voy a utilizar mi correo electrónico porque muchas personas dicen o dirán, bueno, puedo utilizar mi correo electrónico para ver si así, sabes, lo puedo utilizar también como usuario. Ya verán, déjenme escribir aquí mi correo electrónico un momento. Alejandro nzrvs57 @gmail.com. Vale, ya lo tenemos, vamos a someterlo y me dice formulario inválido, por favor valide los campos preenchidos. Vale, que no me me deja utilizar un correo electrónico, así de simple. En este caso, como hay que volverlo otra vez a hacer, cerramos, no se nos va a borrar nada. Voy a ir a mi usuario, ok, y voy a borrar mi correo electrónico. Solamente voy a dejar allí Alejandro NZ57. Creo que es poco probable que alguien haya utilizado este usuario, ok. Ahora sí lo someto, acepto la declaración, ¿vale? Y acepto la declaración y lo someto aquí, ¿vale? Vamos a esperar que cargue un poquito la página. A veces tiende a tardar un poco la página web en cargar, pero mire, ya, listo. Ahora quiere verificar mi correo electrónico. Dice que para que podamos verificar a tu correo electrónico han enviado un código y que lo rellene en el campo, ¿sí? Es un token, por así decirlo. Vamos a nuestro correo electrónico y sí, mira, nos ha llegado el mensaje. Registro de nuestro portal de e-visas. Ok, llegó casi que en el minuto, realmente. Vamos a darle un clic. Vemos que, mira, dice registro del portal de e-visas. Vale, ya estamos registrados. Señor Alejandro, sea bienvenido a e-visas con sus datos de acceso. Su número de usuario es este. Entonces, si se nos llega a olvidar el usuario, vale, lo vamos a tener en el correo electrónico. Y el código que te aparece allí, que dice, por favor, inspire el siguiente código para finalizar su registro. Ok, copiamos este código, ¿vale? Para poderlo colocar en el token. Abajo dice, cargue un link en la parte baja para volver otra vez a la página, ¿sí? Pero yo solamente voy a copiar aquí este link porque realmente tengo la página abierta en otra pestaña. Si ustedes estuvieran haciéndolo desde un móvil, pudieran solamente cargar allí y volver otra vez a la página y no se les perdería absolutamente nada. Es simplemente colocar el link dentro de la página y listo, ¿ok? Es solamente algo de verificación para que la página sepa que eres tú, que estás utilizando este correo electrónico con fines administrativos, ¿vale? Le damos aquí a pegar y comprobar. Está completo el link, vale, verificamos aquí un poco si está completo y está todo, sí, comprobamos.
Ahora va a tardar un poco más porque se carga, está verificando allí con el link y haciendo las comprobaciones necesarias. Dice cuenta creada con suceso. Quiere decir que lo hemos hecho genial, que hemos creado nuestro registro en esta página. Vamos a comprobarlo, ¿ok? Ya como tengo todo guardado, solamente es de clicar aquí, ¿vale? Y ya, colocar mi huella y listo. Esto siempre aparece y es mucho. A veces molesta lo que dice que no soy un robot. Alejandro, mi usuario. Vamos a darle un clic aquí y ya nos cargó. Ahora nos está pidiendo barcos. Vamos a buscar estos barcos aquí en las imágenes. Llevamos un barquillo. Ok. Vamos a clicar en otro aquí abajo y en otro aquí. Verificamos si... no veo ningún otro barco por aquí. No, vamos a verificar. Sí, ya le di un clic, pero se queda cargando un poco. Ya verificó que no soy un robot. Estas imágenes la verdad que, bueno, son de seguridad, ¿sí? Vamos a iniciar sesión dentro de nuestro usuario recién creado. Si se dan de cuenta, estoy haciendo el video con calma para que puedan apreciar, ¿ok? Cómo se crea este usuario de forma con despacio, ¿vale? Con calma, paso a paso, ¿ok? Para que lo puedan apreciar de forma genial y puedan llegarle la información a ustedes sin dificultades, ¿ok? Porque sé que a través de la página web hay mucha información, pero no sabemos cómo gestionarlo. Si ven aquí, está mi nombre. Aquí podemos consultar los pedidos, ¿vale? Ya cuando hemos gestionado el pedido, ¿vale? Que ya hemos cargado todos los documentos y todo esto, podemos ver desde la propia página web de Evisa, desde nuestro usuario, podemos clasificarlo por número de pedido, por número de documento de viaje y podemos ver el proceso desde el 1 hasta el punto final. Cuando está en recibido, cuando ya han analizado el pedido, cuando está siguiendo en análisis y cuando está concluido, ¿vale? En la parte baja pueden ver el número de pedido, cuándo fue creado o la data de creación, ¿vale? Cuando ustedes emiten o piden esa visa de procura de trabajo, el estado del pedido como tal, ¿vale? Aquí podemos ver el tipo de pedido, si es un pedido de procura de trabajo o otro tipo de pedido de visa, ¿sí? Y si está vigente también. El dato es, estos son los documentos de viaje, ¿ok? O el número de validez, ¿sabes cuándo es válido? Y el objeto del viaje, tipo que si es de trabajo o de vacaciones y las acciones, ¿ok? Aquí en la parte de la clasificación es para poder ustedes hacer una pesquisa y poder clasificar o buscar bien el número de pedido, ¿ok? O algún documento, por documento de viaje, o si el visto ya fue aprobado, poder pesquisar, ¿sí? Si ya lo tienen. En el propio usuario, donde dice, por ejemplo, Alejandro, ustedes pueden o podrán ver cómo, déjenme ver, aquí, en esta área. Aquí ustedes pueden ver los datos personales, ¿vale? Como les dije, lo pueden alterar y donde pueden alterar la password. Vale, hemos llegado al final del video de la primera parte de la creación de la cuenta, ¿ok? O la creación del registro. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal. Pronto les tendré una segunda parte para que puedan saber cómo se gestiona o cómo se solicita el pedido. Dónde se solicita dentro de la propia página web. ¿Ok? Me despido. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.